renovables y verdes van a solucionar los problemas que tenemos. Luego veremos para quién es verde la energía, si para el productor, para el consumidor o para quién. Y luego veremos si es una desmesura o no el clúster maestrado y la planta fotovoltaica. Finalmente veremos qué peligros económicos y medio ambiente se tienen en el clúster y evidentemente también en la planta fotovoltaica. Lo primero de todo, no os quiero decir que yo no soy un negacionista ni de la energía ni de nada de eso. Simplemente soy un técnico y voy a dar mi versión académica, que no está ligada ni a ideologías, ni a religión, ni a poderes políticos o económicos. En primer lugar, veremos si es necesario un incremento constante de energía a nivel local. Vamos a ver el caso de Mosqueruela. Mosqueruela tiene 2 líneas de transporte de energía que tienen quizá algo menos de 30 kilovoltios. Luego veremos que eso tiene cierta importancia. Primero había una que nos viene de la zona del puerto y luego hicieron otra para hacer una red mallada que viene por el otro lado, por encima de las truchas, que supongo que viene de Ilesuela o de Cantavieja. Esas 2 líneas tienen energía suficiente para alimentar a Mosqueruela. Eso primero. Segundo, la potencia de uno de los aerogeneradores, en Mosqueruela hay casi 60, es de 5,5 megavatios. Para que os hagáis una idea, una casa bastante, digamos, con bastante buena instalación eléctrica tiene 5,5 kilovatios. Eso quiere decir que un solo aerogenerador es para 1000 casas. Evidentemente es para mucho más que Mosqueruela. Y no solamente tenemos un aerogenerador, tenemos 60. Entonces tenemos una potencia de más de 300 megavatios. Instalada en Mosqueruela, bueno, generada en Mosqueruela en caso de que esto se fuese adelante. Para que os hagáis una idea, cuando yo estudiaba hace muchos años, 300 megavatios era la potencia de una central nuclear. En la actualidad podríamos decir que una central nuclear media tiene 1000 megavatios, que sería más o menos pues la potencia que tiene todo el clúster entero, que tiene 800 y pico megavatios. Entonces, ¿para cuántos habitantes da una potencia de 300 megavatios? Pues si un solo aerogenerador da para 1000 familias, 60 aerogeneradores va para 60.000 familias, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿es necesaria esa energía para Mosqueruela? No, esa energía es para venderla. ¿A quién? Al mejor postor. Por otra parte, es necesario un incremento constante de energía a nivel global, porque nosotros siempre hemos pensado y nos están haciendo pensar que la energía crece y crece y crece y que el crecimiento económico va ligado al crecimiento de la energía. Bien, pues aquí yo, yo conozco este tema, pero hay otros que son más expertos, pues he cogido de un libro de Antonio Turiel que se llama Petrocalipsis, he cogido algunas frases para que veáis. Entonces, unas frases que por eso esto es de él, dice: en medio de esta crisis las posibilidades de que se cometan más disparates ambientales son elevadísimas. Por ello, ahora que hay que ser más militantes que nunca y hasta beligerantes para intentar proteger el medio ambiente. Entre otras cosas porque cuando llegue el descenso energético brusco, cuidado, descenso energético brusco al que vamos a estar sometidos, veremos que en tanto que tengamos un sistema económico que se basa en el crecimiento infinito, como el actual, es decir, un crecimiento no sostenido, sino infinito, lo único que va a garantizar nuestra vida, lo único que proporciona carga al territorio es justo los bienes naturales. Esto en el lenguaje economista se llaman los ecosistémicos. Bien. O sea que no es necesario un incremento constante de energía a nivel global, ni lo va a haber. Otra cosa es que nos vendan que cada vez vamos a necesitar más energía y sobre todo energía eléctrica, por lo que ya veremos. Por otro lado, también os quería hablar que también de Antonio Turiel, que este es un señor que se dedica a la investigación, igual que yo, pero él se dedica solamente a la energía, en el Instituto del Mar de Barcelona y es famoso en todo el mundo porque es muy crítico con las visiones que tienen del crecimiento energético, personas que no son técnicas, que son simplemente gente que son o políticos o economistas, que basan en el incremento de la energía
pues el bienestar de un país, y esto es insostenible, bueno, ya lo han dicho mucha gente. ¿Qué pasa con las energías renovables y verdes? Dice, en el caso de las energías renovables, el modelo de explotación se está planteando es equivocado. Está solamente orientado a la sustitución completa de lo que hay actualmente. La energía renovable, siendo optimista, nos dará una porción de lo que consumimos hoy en día, pero es un modelo enfocado a un uso industrializado y fundamentalmente eléctrico. Y esto también lo subrayo porque esto lo que quiere decir es que las energías renovables se dedican a un uso fundamentalmente eléctrico para que pueda ser exportado y vendido. Es físicamente inviable y la energía y el tipo de energía que vamos a necesitar no va a dar para tanto. Por tanto, apostar por este modelo nos aboca al fracaso. Para que os hagáis una idea, la electricidad que se consume en España y en los países avanzados es un 20% de la energía total solamente. El otro 80% no es electricidad y es de difícil o imposible electrificación. Por ejemplo, la mayoría del transporte pesado. Por otro lado, también está claro que en España y en otros países hay un descenso de consumo eléctrico continuado desde 2008, que es cuando vino la crisis. Y bueno, y cuando luego vino el impuesto al sol y cuando luego vino también que, como las compañías eléctricas vendían menos energía, subieron el mínimo para después, para cobrar o consumiésemos o no. Y eso, bueno, todavía incluso se puede llegar a estar manteniendo, ¿vale? Y luego vamos a ver para quién es verde la energía. Lo primero de todo, y muy claro, es que la mayor parte de la contaminación procede de las ciudades, eso lo sabemos todos, y más los que vivimos en ciudades. Pero las ciudades tienen muchos habitantes y tienen muchos votos. Luego hay pueblos como Mosqueruela y, por supuesto, los otros implicados, que desde hace muchos años, desde su comienzo, ¿no?, limpian el ambiente con las múltiples hectáreas de pinar que tienen. Me parece que Nacho dice que hay 40.000 hectáreas implicadas en este clúster. Yo creo que tengo entendido que solamente en Mosqueruela puede que haya la mitad. Entonces, en Mosqueruela no debe nada en esto de limpiar el ambiente, no le debe nada a nadie. Simplemente le deben a ella, a Mosqueruela y a los demás pueblos. Deberían ser pagados simplemente por limpiar el ambiente. No necesitan ninguna energía, generar ninguna energía renovable, porque desde luego cumplen perfectamente con su contribución a la limpieza del medio ambiente. Desde hace muchos años ya, porque yo he trabajado en muchos proyectos en el extranjero y en Europa, ya se hablaba de que se iban buscando zonas de pocos habitantes, pocos votos, para colocar la generación de la energía. Eso es lo que está pasando en la actualidad. La explosión de energía que se quiere instalar, tanto fotovoltaica como de aerogeneradores en Aragón, sobre todo en el sur, simplemente es por eso, porque hay muy poca gente. Evidentemente para los pueblos no es verde esta energía, para las ciudades sí que lo es, claro. Y todos los alcaldes de las ciudades estarán muy contentos porque les llegará energía en modo electricidad para poder cargar los coches eléctricos del futuro y que no contaminen las ciudades. Sin embargo, no es verde para los pueblos. ¿Por qué? Pues porque contamina el paisaje y destruye el monte. ¿A quién se le ocurre, si estamos contribuyendo a la limpieza de la atmósfera obteniendo monte, quitar monte para generar energía? Yo creo que eso no se le ocurre a nadie que tenga dos dedos de frente. Otra cosa que sucede es que se repiten los errores del pasado con la energía hidráulica. No sé si os acordáis, que hace 50 años se hacían pantanos y se inundaban pueblos. Yo recuerdo que un compañero mío de carrera decía, coño, yo no tengo pueblo, está debajo de un pantano. Imaginaros eso. Pues bueno, ahora se está haciendo una cosa parecida, porque nosotros no tendremos el monte que teníamos si nos meten los 60 aerogeneradores con todas sus líneas de alta tensión. Tendremos monstruos puestos ahí que luego no los va a quitar nadie. Evidentemente, la generación de energía debe ser ajustada a las necesidades locales, puesto que las necesidades locales son las que deben determinar la energía que se genera. Si las ciudades quieren energía, que se la generen pronto, se la generen cerca. Porque esto también es una cuestión eléctrica. Cuanto más lejos se genera la energía, más pérdidas hay también. No tendría mucho sentido que Mosqueruela generase al final energía para Berlín, que puede suceder.
Bien, después os voy a hablar si es verdad que es una desmesura el clúster Maestrazgo y la planta fotovoltaica. Yo me he centrado en el clúster porque la planta fotovoltaica la he visto menos. Pero bueno, la potencia de un aerogenerador del clúster ya la hemos visto, 5,5 megavatios, una barbaridad. El caso de Mosqueruela, con 60, más o menos 60 aerogeneradores, creo que son un poco menos, pero sí que es verdad que tiene más de 300 megavatios de generación. Evidentemente eso no es para Mosqueruela, eso es para que se vaya por las líneas de alta tensión que quieren luego hacer en la Comunidad Valenciana, pues por el corredor mediterráneo y hacia las ciudades que paguen más. Entonces, otra pregunta que puedo hacer a la gente de los pueblos y los que quieren al pueblo es, ¿de verdad se cree la gente que vale la pena destrozar el monte por una inversión que además es cuestionable? ¿Por qué es cuestionable? Pues bueno, esa inversión es cuestionable porque esto es, al final va a haber una burbuja. Va a haber una burbuja de generación de energía porque si nos damos cuenta luego hay una gráfica en la que se ve que en Alemania cada vez se instalan menos aerogeneradores. ¿Por qué demonios estamos instalando todos ahora en España? No vamos a generar al final una burbuja y sobrarán aerogeneradores porque la energía también hemos visto que no tiene por qué estar constantemente creciendo. Bueno, pues si hubiese en este caso un descenso, digamos, de la demanda de energía, pues serían los aerogeneradores que habríamos puesto aquí serían poco rentables y nadie los quitaría. Ahí se quedarían con sus líneas de alta tensión. Todo el monte destrozado y nadie lo arreglaría. Otro aspecto, que de este además entiendo bastante porque soy catedrático de informática, ¿de verdad creéis que se van a generar muchos puestos de trabajo? Estos aerogeneradores son totalmente automáticos. Están conectados en red y se pueden gobernar desde Japón. Probablemente la empresa que los está ahora promocionando luego los venda y se vendan 3 veces y al final un chino o un japonés es el que los esté controlando desde allí. Y no hay nada que hacer, no hay puestos de trabajo más que de personal especializado y de empresas especializadas. Evidentemente sí que habrá puestos de trabajo cuando se monten, porque habrá mucho movimiento de todo, ¿no? Pero luego también dicen que habrá cuando se desmonten, pero yo que se desmonten no me lo creo. ¿Pensáis además que cuando no sean rentables los clústeres dejarán el monte igual? Esto puede suceder cuando acabe la vida útil de un aerogenerador, que en este caso son unos 25 años, y hay que desmontarlos, o bien remodelarlos, o bien antes si desde luego, como predice, por ejemplo, Antonio Turiel, puede haber una burbuja de energía que haga que al final no se tenga que generar precisamente porque no se pueda vender. Esto sería en cuanto al caso de Mosqueruela. En cuanto al caso general del clúster, ¿es verdad que la comarca necesita 800 megavatios? ¿De verdad creéis vosotros que esto es necesario para la comarca? No, esto es para vender, por lo que yo os te estaba diciendo. Bien, aquí hay un plano que creo que ha hecho Belén para que veáis la desmesura en Mosqueruela de este proyecto. Fijaros, esto de aquí, estos aerogeneradores, esta parte de aquí que son de Mosqueruela, van por todo el camino de la Estrella y además contaminan la vista de todo el sur y del este de Mosqueruela. Todos estos están en la Loma del Milano, que van hasta la Perera. Y todos estos de aquí están en toda la loma de arriba del Hoyo y además llegando hasta el Tajo. Estas de aquí destrozan toda la parte del monte que hay en Matorrillo y todo lo demás. Y aún tenemos unos pocos, y me dejo algunos seguro, en la Cruz de Montaña y en el Mas de Saura. Está todo el término municipal, todo machacado entre líneas de alta tensión de 30 kilovoltios y hasta de 130 kilovoltios, que son ya muy potentes. Es que cuanta más energía se genera, mayor ha de ser la tensión para tener menos pérdidas. Esto también es una cosa técnica de los ingenieros eléctricos, ¿vale? Bueno, podéis ver que esto es totalmente el término de Mosqueruela totalmente machacado. Y aquí también podemos ver una simulación de cómo se vería desde la parte sur y el este e incluso la otra parte de los aerogeneradores. Una cosa que hay que tener en cuenta, que esto ni siquiera está hecho a escala, porque esta montaña de aquí, esta montaña más o menos, eso tiene más o menos 100 metros. Pues el aerogenerador en realidad llegaría todavía más arriba, hasta aquí arriba, porque son 200 metros desde la base hasta la punta.
Y esto está muy cerca de Mosqueruela, ¿está claro? De verdad que aquí alguien pregunta, ¿el pueblo de Mosqueruela permitiría tener a menos de 5 kilómetros de distancia 44 molinos de 200 metros de altura? Bueno, pues eso es lo que yo estoy cuestionando también. O sea, esto es una total desmesura. Si esto se hubiese hecho en una parte del pueblo en la que no se rompiera la vista y no se destruyera mucho monte, podría ser razonable. Pero querían meter los 300 megavatios. ¿Por qué querían meter los 300 megavatios? Porque esos lo han comprado en una subasta y quieren colocarlos en donde sea fácil colocarlo, en donde no haya protestas. Bien, y finalmente os voy a decir los peligros económicos y de medio ambiente del clúster este. Primero, hay estudios que dicen que las prisas por instalar energía eólica y fotovoltaica darán lugar a una burbuja. En este caso, en España, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos no siguen de alguna manera las indicaciones de los técnicos y están financiando, sin mirar nada, subvencionando, ¿no?, este tipo de empresas que se dedican, en este caso, a hacer proyectos de aerogeneradores. Y son empresas especializadas en cazar subvenciones. A estas les importa muy poco lo que pueda pasar en el pueblo después e incluso en cómo si pueden o no pueden vender la energía porque van a vender la empresa antes de que esto suceda. Las centrales son totalmente automáticas, los puestos de trabajo serán mínimos, esto es así. No se va a notar mucho en los puestos de trabajo. La empresa promotora no lo va a explotar, los clústeres serán vendidos varias veces y al final puede suceder que haya una empresa que no sea solvente y nos dejen los aerogeneradores puestos ahí sin hacer nada. Evidentemente esto, cuando no sean rentables nos dejarán toda la chatarra sin desmontar, esto es lo más probable. Evidentemente puede suceder que no, pero sería muy raro porque cuesta muchísimo dinero de desmontar. Entonces, si no es rentable el negocio, no se lo van a gastar porque simplemente no lo van a tener o no lo van a querer poner. En definitiva, yo pienso que Mosqueruela y los otros pueblos no se merecen la destrucción de su paisaje, posiblemente a cambio de casi nada. Bueno, y esta es mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que me la haga. Así es, podéis abrir micros, quien quiera hacer una pregunta o escribirla por el chat y la redactaré. Lo dejamos para el final. Si queréis mejor, si quieres hablas tú y luego lo dejamos para el final. Yo creo que mejor, ¿no? Vale, pues sí. Voy a intentar quitar yo la presentación y entras tú. A ver si puedo. Ya está, ¿no? Sí. Sí. No sé si me escucháis, si me veis por ahí. Sí, Nacho, te escuchamos. Bueno, te hago una pequeña presentación ya que continúas seguidamente. Y bueno, pues decir que Nacho es también natural de Mosqueruela y es ingeniero técnico forestal. Nos va a dar su versión. Gracias. Buenas tardes a todos. He hecho una prueba antes de compartir alguna fotos que ya habéis visto, que Pedro ha puesto alguna, pues un poco de esta barbaridad, ¿no? Pero voy simplemente a contaros un poco lo que creo que os debo contar y haceros partícipes de mis sensaciones, ¿no? Primero, dar las gracias a los organizadores, como no podía ser de otra manera. Segundo, dar las gracias a Pedro. Es gratificante contar con amigos de nuestro pueblo con su categoría profesional. Desde su humildad es difícil saber que es una autoridad mundial en su ámbito profesional y de investigación, que participa en innumerables proyectos internacionales de su cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia, y sé que como investigador de prestigio internacional sus comentarios parten de criterios objetivos y contrastados, con toda seguridad. Creo que Pedro nos ha puesto en situación y en mi caso solo daré unas pinceladas de las afecciones principales en nuestros montes que conllevaría, a mi entender, la puesta en marcha de este macrocentral eólica. No es mi intención hacer planteamientos técnicos relevantes, entre otras cosas porque seguro que tenemos en esta reunión y en la plataforma
que está luchando porque esto no llegue a término, personas que lo harían mucho mejor. Mi idea es más bien poner sobre la mesa lo que representan nuestros montes, porque posiblemente lo olvidamos con frecuencia. La riqueza forestal y medioambiental de nuestro entorno es el resultado de una gestión y uso de nuestros recursos naturales de una manera tremendamente sostenible. Lo admirable de esto es que mucha gente ha estado haciendo esta gestión de nuestros montes sin haber oído nunca la palabra sostenibilidad. Esto lo ha consolidado la ordenación de los recursos a través de la declaración en los años 50 de un montón de montes públicos, de utilidad pública, así como la intervención por parte de la Administración Forestal y Municipal en la limitación de usos de los montes particulares. Pero esto no habría sido posible si no hubiera existido en nuestros pueblos una cultura ancestral de respeto al medio ambiente, del cuidado del entorno próximo que les facilitaba el sustento, posibilitado por la diáspora de masadas y del resto de personas que habitaban nuestras tierras y que ha posibilitado tener en la actualidad unas masas de una calidad y cantidad extraordinarias. En las confluencias de Mosqueruela, Fortanete, Cantavieja, La Iglesuela, Linares y Valdilinares disfrutamos de una de las masas continuas de pino silvestre de mayor calidad y superficie de España, más de 40.000 hectáreas, que han generado con el paso de los años un entorno de altísimos valores naturales, vegetación, fauna, geomorfología y de una gran belleza paisajística, ampliamente difundido por las diferentes administraciones públicas y reconocido por la propia sociedad. Gran parte de ellas se ubican en el interior de la Red Natura 2000. Pero llegado a este punto de poner en valor nuestros bosques, y que puede parecer hasta algo idílico, pero sin duda real, no quiero obviar que la estructura social de nuestros pueblos ha variado tremendamente. La despoblación es una realidad incuestionable y el cambio de usos también. Nuestros bosques, pastos y agricultura en su día eran suficientes para garantizar el humilde sustento de la población de nuestros pueblos, pero hoy la historia ha cambiado. En los años 60 a los 80 la madera tenía un valor razonable y su calidad era valorada y buscada. Disfrutábamos de casi 25.000 cabezas de ovino que producía una carne apreciada y muchas más cosas. Todo eso generaba trabajo y vida, completada en las economías familiares por la recolección de frutos de temporada, trufas, setas, enebriza, ontina, etcétera, que los que ya somos un poco más mayores pues lo hemos visto. Pero esto ya es prácticamente historia. Y si bien el entorno rural da sustento hoy a muchas familias mediante explotaciones de vacuno, canteras, servicios, turismo rural, etcétera, este sustento no podría darse para el número de habitantes que casi triplicaba la población en los años 50. Pero no es menos cierto que la parte menos vista, porque no renta, porque no se ve, de lo que nos aportan nuestros bosques, se debe poner en valor, y especialmente en lo referente al tan manido cambio climático. Pedro ya ha hecho unos comentarios al respecto. Es la propia Naciones Unidas, a través de la FAO, y dentro de la lucha contra el cambio climático, la que dice que hay que fomentar la gestión forestal sostenible y aprovechar al máximo su función en la mitigación del cambio climático. Y la adaptación al mismo requerirá habitualmente cambios en las políticas, las estrategias y las prácticas. La tardanza en la introducción de estos cambios aumentará sus costos y dificultades y reducirá las oportunidades que podrían crearse, y dice también que sin duda es necesario frenar la deforestación y ampliar la superficie boscosa como herramienta estratégica contra el cambio climático. Nuestros antepasados, con una buena gestión, han llevado a nuestros bosques al cénit de lo que puede aportar en este ámbito. La labor de pulmón verde es imprescindible y nuestros bosques atrapan toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten a través de la fotosíntesis en carbono que almacenan en forma de madera y vegetación. Además, toda la biomasa forestal funciona como un sumidero de carbono en su proceso de descomposición.
como cifra fácil de recordar, que podemos recordar todos, se puede decir que los bosques atrapan las 2/3 partes del dióxido de carbono de la atmósfera. Estos comentarios simplemente los hago, reiterando lo que ha dicho Pedro, para que tomemos conciencia que el aporte de nuestros municipios a la lucha contra el cambio climático ha sido y es enorme en la actualidad, y que las actividades que se realizan en nuestro entorno en emisiones de CO2 son insignificantes comparadas con la cantidad que nuestros bosques son capaces de absorber. Otra parte imprescindible de nuestros bosques es, sin duda, la regulación hídrica. Un bosque con vegetación madura como los nuestros permite regular los cursos de agua, evitar las escorrentías y, a la postre, evitar la degradación de los suelos. Aquí es importante poner en valor el papel en la regulación hídrica que realizan, además de nuestros montes, todos los abancalamientos de piedra seca que permiten, a modo de diques de contención, regular el transcurso del agua de lluvia en su camino hacia barrancos y ríos. Tenemos una joya que es todas las paredes del Bolaje y otras zonas, como pueden ser las laderas de la Solana de la Estrella, que impiden la erosión y evitan daños por escorrentías después de las tormentas. Por último, nuestros bosques son la estructura que da cobijo a infinidad de flora y fauna y que en su conjunto permiten la biodiversidad característica de nuestras comarcas, que en la actualidad tiene un equilibrio admirable. Comentar que se ha intentado sacar adelante en estas zonas en años anteriores tanto planes de ordenación de recursos naturales como planes de ordenación de recursos forestales. El hecho de haberlo intentado, aunque no se haya conseguido por discrepancias entre ayuntamientos, no deja de poner en valor que se ha considerado siempre que estas zonas debería haber figuras de protección por su calidad ambiental. Estas figuras de protección hubieran impedido llegar a la situación actual. Pero hoy estamos aquí para comentar qué puede traer la puesta en marcha de estas macrocentrales eólicas en nuestro entorno natural. Estos proyectos tienen, a mi forma de ver, una acción indiscutible, y es que cambia el uso histórico de nuestro territorio, pasando a ser principalmente industrial del sector de generación de energía. Un industrial que, tal como ha dicho Pedro, con muy poca repercusión en creación de puestos de trabajo. Sería un industrial atípico, por decirlo de alguna manera. Pero este cambio de uso conlleva unos peajes muy importantes en nuestro entorno natural. El clúster que se plantea totaliza, como ha dicho Pedro, 22 centrales eólicas, 161 aerogenerador, 2.500 hectáreas de poligonales, 555 apoyos de líneas eléctricas, cerca de 500 kilómetros de caminos de acceso y, en concreto, en Mosqueruela, 54 molinos y en nuestro vecino y querido Puerto Mingalvo, 11. ¿Qué impactos ambientales más importantes deberíamos poner en valor? Por supuesto, impactos a la vegetación y la flora protegida, muy severos sobre las aves, lo estamos viendo continuamente en los medios. Sobre la fauna, pérdida de biodiversidad en general, incendios forestales, aumento de la incidencia y dificultad de extinción con medios aéreos. Sobre procesos erosivos, pérdida de alteración de suelos muy graves, impacto sobre la red hidrológica, masas de aguas superficiales y subterráneas, en el patrimonio cultural, tal como os comentaba antes, las construcciones de piedra seca y el entorno en general, el paisaje, salud y en la salud humana, ruido de aerogenerador, líneas, luces 24 horas, campos electromagnéticos, que creo que como un clúster de este tamaño tan desmesurado no se ha dado al lado de las poblaciones, nadie puede decir que es conocido. Yo creo que es desconocido la repercusión que puede tener en la salud de las personas que allí viven, ¿no? Y luego, por supuesto, un impacto importante en el turismo. ¿Alguien se hará una casa con vistas a 40 aerogeneradores en un futuro? Yo tengo mis dudas. En los proyectos es preceptivo hacer los correspondientes estudios de impacto ambiental, que son los que salen en exposición pública para poder alegar sobre ellos. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, el que encarga el estudio y lo paga ya le da el resultado al redactor y el tema queda en una valoración subjetiva para llegar al resultado solicitado por el que paga.
Por otra parte, estos macroproyectos que han tardado años en redactarse por un equipo técnico importante, por ley dan 30 días en poder alegar. Es totalmente inaceptable. Me extiendo ya casi para terminar en 2 líneas en los impactos que por mi actividad más conozco. En cuanto a los incendios forestales, los términos municipales donde se localizan algunos de los parques, Mosqueruela, Fortanete, Contavieja, La Iglesuela, tal como he dicho antes, atesoran una masa forestal continua enorme de pino silvestre y en parte también de Pinus nigra, que constituyen unas masas forestales bien conservadas y sujetas a una explotación forestal racional. Según la orden del Gobierno de Aragón 151-17, que clasifica el territorio de la comunidad en función del riesgo de incendio y se declaran zonas de alto y medio riesgo de incendio forestal, dichos montes se localizan en una zona calificada de alto riesgo de incendio forestal tipo 4, caracterizada por presentar una elevada importancia de protección al ser ecosistemas muy sensibles al fuego, al estar poblados por especies poco adaptadas al mismo y una peligrosidad baja desde el punto de vista de la frecuencia y gravedad observada en la estadística histórica, sin perjuicio que pueda presentarse un nuevo escenario más peligroso como consecuencia del cambio climático. Los parques eólicos y los tendidos eléctricos asociados a los mismos, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, pueden ser el origen de incendios forestales por negligencia, fallos mecánicos, factores externos como el que se expone en el apartado siguiente. Por otra parte, las inmensas alineaciones de aerogeneradores con más de 200 metros de altura, distribuidas por amplias zonas de pinar, constituyen imponentes muros que dificultan la actuación de medios aéreos en las tareas de extinción de incendios forestales. Sin olvidar el riesgo humano que conlleva este tipo de episodios. En definitiva, la instalación de parques eólicos que afectan a zonas de pinar puede tener efectos contraproducentes en el mantenimiento y conservación de estas masas forestales. Quiero hacer una pequeña mención al paisaje. El paisaje, lo que nos entra por los ojos y nos enamora de un entorno al verlo, es en cambio un concepto al que en el análisis de impactos ambientales se le da una muy poca importancia o casi nula. Solo os pondré un ejemplo que todos entenderéis, de la incongruencia de las administraciones. La Diputación General de Aragón, mediante Decreto 85/1990, de medidas urgentes de protección urbanística en Aragón, aprueba la relación de áreas del territorio aragonés en las que por concurrir en ellas altos valores medioambientales y del paisaje, variedad, singularidad y belleza, están amenazadas por factores de perturbación derivados de la posible transformación u ocupación del suelo, por lo que deben ser objeto de especial protección. Dicha relación está formada por el conjunto de las áreas que indican en un anexo del decreto. En este anexo incluye parajes tan conocidos como los valles de Tena y Broto, Monasterio de Piedra y casi un centenar más. Pero también, curiosamente, figuran en la zona del Maestrazgo los pinares de Fortanete. ¿Cómo se quedan los montes de Fortanete? Si ponen los molinos, los habéis todos. Es terrorífico. Este decreto fue derogado hace unos años. Parece que estaban preparando el terreno. Y tampoco debemos olvidar los parques fotovoltaicos que irán cubriendo poco a poco nuestra superficie. Ya lo hará el proyectado en la zona este de la carretera de Mosqueruela al cruce de Puerto Mingal. Un pequeño matiz en cuanto a los efectos erosivos. Es bastante evidente que la construcción de más de 400 kilómetros de accesos con las características constructivas que permitan acceder a los enormes camiones que transportan las palas de los aerogeneradores, el montaje de 161 molinos que necesitan cada uno de ellos esplanadas niveladas mayores que un campo de fútbol, la construcción de más de 150 kilómetros de líneas, más de la mitad de alta tensión, con 555 apoyos o torres, con la necesidad de hacer franjas de eliminación de la vegetación de entre 30 y 60 metros de anchura, son datos suficientes para entender el gran daño al suelo, producido por la erosión que vendrá después, el cual mayoritariamente es de difícil recuperación. Y como detalle, la gran cantidad de paredes de piedra seca, centenarias, que serán destruidas
especialmente en la circunvalación por detrás de San Antonio. Esas paredes, al desfalcarse en parte, acabarán con el tiempo cayendo en su totalidad. Para finalizar, haría unas reflexiones, siempre desde el respeto que se merecen todas las opiniones. Primera, estoy convencido que los responsables de nuestros ayuntamientos quieren lo mejor para el bien común de todos y también estoy convencido que las tomas de decisiones a este respecto les generarán desasosiego por la trascendencia y repercusión que puede tener para el futuro de nuestros pueblos. Pero yo solo diría una cosa. Todos daríamos un riñón para salvar la vida de un hijo, pero creo que nadie venderíamos un riñón para comprarle un coche. No sé si el ejemplo es válido. Segundo, no podemos dejar de opinar, y al hilo de lo comentado por Pedro, que lo planteado para Mosqueruela y otros municipios limítrofes, Fortanece, Ilesuela, Puerto Mingalvo, etcétera, es simplemente una barbaridad por exceso. Se va a coser prácticamente los términos municipales con estos inmensos aerogeneradores y de un enorme número de kilómetros de líneas de alta tensión que lo cruzan en todas las direcciones. Un ejemplo que es fácil de entender por todos. La situación de Puerto Mingalvo podríamos entender incluso asumible para otros pueblos. 11 molinos a espaldas de su casco urbano, a una distancia de más de 7 kilómetros y ni un metro de línea de evacuación. Estos molinos, en cambio, sí están en las proximidades de Mosqueruela, con una afección visual importante, a más. Visualmente, el parque de fotovoltaicas de Puerto Mingalvo tampoco les afecta visualmente en su entorno urbano, sí afecta en cambio a Mosqueruela. Y curiosamente, a alguien que apuesta por el turismo rural, como es el MAS de Cebrián, le quieren colocar un mar de placas solares delante, imagino que para disfrute de sus huéspedes. Por último, y acabo, creo que no es asumible esta carga tan enorme de molinos y sería un mal poco deseable, pero menor, que con consenso se fuera a una medida mucho menor. Me despido manteniendo un recuerdo de Dionisio Gil, el padre de Pedro Gil, y de mi padre Ignacio Gracia, de los últimos que a lo mejor disfrutaron de ver en su intensa maravilla los montes de Mosqueruela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Mucha información y muy emotiva también. Y bueno, ahora todo el que quiera puede abrir micro o aquí abajo tenéis una manica para levantarla, para si alguien quiere hacer alguna cuestión. Bueno, aquí viene una en el chat y dice, una pregunta para Pedro. A día de hoy, ¿se saben los polígonos y parcelas afectadas a aerogeneradores y plantas fotovoltaicas? Pero, perdón, esa no era una pregunta. O sea, se sabe, ¿no? Quiere decir. Y la pregunta es, ¿se sabe de la instalación de las líneas de alta tensión? Pedro, por alusiones. Sí, bueno, eso sí que se sabe. Yo he puesto, bueno, yo de la planta fotovoltaica no he mirado mucho, pero de lo otro, las líneas de alta tensión, antes he puesto una transparencia que había una foto que creo que la ha hecho Belén Gracia, en la que se veía perfectamente todo, vamos, que se veía el resumen de todo, de cómo está todo lleno de aerogeneradores y luego de líneas de alta tensión que los interconectan y luego cada vez cuando más hacia Ilesuela nos vamos, que es por allí donde se evacua la energía, a mí no me gusta esa palabra, bueno, pues cada vez hay más tensión todavía, porque cuantos más megavatios se vamos sumando, necesitamos más alta tensión. O sea, sí que se sabe, vamos. Hay otra pregunta de parte de Javier que dice, ¿qué posibilidades hay de ganar esta situación para que no nos monten en la comarca esta barbaridad? ¿Qué posibilidades hay? Yo la posibilidad que veo primero es que hay un plazo de alegaciones y hay que gastarlo. Eso sería hasta el día 9 de abril para la parte fotovoltaica y el día 16 para la otra parte de aerogeneradores. Una vez agotada esa posibilidad, pues luego está el informar a la gente para que haya una corriente de opinión que sepa la verdad y que no solamente sepa lo que les ha contado la empresa que va a montarlos y que pueda haber algún cambio en la opinión también de los que dirigen en los pueblos.
Y respecto a eso dice que qué tipo de alegaciones podemos hacer vecinos propietarios de fincas, pastores, para defender este abuso que nos va a afectar. Pues las alegaciones, hay alguno que guía las alegaciones, digamos, de que serían más bien de propietarios con respecto a lo que hay en sus terrenos. Se puede alegar todo, otra cosa es que luego hagan caso. Y luego las alegaciones técnicas que, bueno, los que conocemos un poco la técnica, pues que también vamos a hacer, ¿no? Con respecto del proyecto. Las posibilidades, ¿cuántas son? Pues no lo sé, pero hay que hacer las alegaciones y luego, digamos que entraremos en la otra fase, de hacer otras cosas además de las alegaciones. Yo eso es lo que sé de momento. Y hace otra pregunta y es, ¿hay posibilidades de convertir o adelantarnos a proteger el Maestrazgo como un sitio natural de interés nacional? Eso lo ha dicho Nacho, igual sabe contestar mejor. No, yo creo que no. A estas alturas, desgraciadamente, no. Os he comentado, he estado hablando con mis compañeros que están todavía en activo en Teruel, que por cierto, a la gente de medio ambiente yo creo que de Teruel los han obviado un poco para este tema. Yo creo que se está gestionando desde Zaragoza. Ha habido intentos de hacer modelos de protección, como es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el típico PORN que llaman en medio ambiente, e incluso el Plan de Protección de Recursos Forestales. Nunca se ha podido hacer, porque al final tienen que estar de acuerdo los municipios. Y el problema es que al final nadie estaba pensando en esto cuando no se aprobó, porque nadie era consciente de lo que se nos venía. Estoy hablando a lo mejor de 5, 7, 10 años atrás. ¿Por qué los pueblos no estaban de acuerdo? Pues porque un pueblo pensaba que le limitaría las actividades de caza. El otro pensaba que como tengo las pistas de esquí, si quiero ampliar, pues si hago un modelo de protección un poco severo, pues no voy a poder ampliarlas. Y un poco cada uno tenía su historia y eso pues ha impedido crear esos modelos de protección. Pero el ir a un modelo superior tipo paraje natural, parque natural, ya no te digo parque nacional, pues eso es un proceso tremendamente largo y complejo. Sí que es cierto que la gente que lo ha hecho, yo ahora mismo estoy pensando un poco en la gente de la Comunidad Valenciana, pues en el parque de Peñagolosa, bueno, pues gracias a esa medida de protección que también fue discutida por propietarios y demás, hasta que a lo mejor se dan cuenta que eso lo que conlleva es más dinero de invertir en la zona, pues nunca van a tener un problema de este tipo, ¿no? Pero estos modelos de protección, desgraciadamente, hemos hecho tarde. Y yo haciendo un poco hincapié en lo que ha dicho Pedro, entiendo que no es tarde todavía. Yo creo que los ayuntamientos aún tienen que firmar bastantes cosas como para que esto vaya a efecto. Yo simplemente creo que deben pensar con calma esta historia. Creo que la explicación que ha dado Pedro de la energía y de lo que se cuece, de la burbuja energética, etcétera, etcétera, y de cómo funciona, pues es muy importante. Y nos ha venido de sorpresa. Yo quería comentar una cosa que se me ha olvidado. Yo hace 4 años, sabéis que me dedico al tema de la lucha contra incendios con helicópteros, pues estoy hablando desde mi oficina en Murcia, en Águilas, con un cuadro de la estrella detrás de mi cabeza, de mi cabezón, y hace 3, 4 años o 5 o por ahí se contactó conmigo gente que conozco de mi época de Licona de Teruel, que estaba de funcionario, que están en Forestalia. Y la pregunta era que querían hacer un par de parques eólicos en el Maestrazgo y que si habría posibilidad de transportar las palas con helicóptero. Yo lo vi interesante porque parques ya se estaban haciendo y de hecho les mandé información, hice un estudio que para los de 5,5 megavatios no, pero para los de 4 eran transportables. Hasta 17 toneladas se pueden transportar con helicóptero. Eso hubiera evitado pues el hacer accesos tremendos y tal. Yo hasta me lo creí. Luego me he dado cuenta que soy, a pesar de mis más de 60 años, soy un ingenuo. Nada más. Gracias, Nacho. Bueno, pues tu contestación viene al caso de la pregunta de Nuri que preguntaba si los ayuntamientos van a alegar y, bueno, eso lo van a hacer, pero también depende de ellos, es algo interno. Pues voy a dar paso a Joaquín Gargallo, vecino de Mosqueruela. Él es ganadero
técnico forestal y responsable actualmente de ganadería bovina extensiva de UAGA. Y bueno, conocedor y gran experto del terreno y de su biodiversidad. Así que adelante, Joaquín. ¿Puedes abrir tu micro? Sí. ¿Me oyes? Sí, adelante. Vale. Que la verdad que no me he preparado absolutamente nada, pero bueno. Visto lo que han expuesto los dos anteriores, poco más hay que añadir, alguna cosa añadiré para reforzar un poco esta idea. Y bueno, al hilo de lo último que decía Nacho, sí que voy a comentar del plan de ordenación de recursos forestales que se completó por completo, se terminó en la comarca de Guadalajara-Balambre. Todos los trámites administrativos quedó congelado en el 2015. Ya no sé más, yo ya terminé mi andadura política aquel año y no sé más, pero era un instrumento que ahora nos vendría muy bien para planificar y para compatibilizar todos los usos, que es lo que corresponde ahora. Bueno, el plan este se hizo con todo el consenso de todos los ayuntamientos, de todas las asociaciones, de todas las personas que quisieron participar, porque se hizo mediante un proceso de participación pública, que es lo más adecuado cuando cualquier proyecto, cualquier cuestión de estas es de mucha relevancia para el territorio. Eso sí que lo quería anotar, ahí se quedó congelado. La verdad que a mí me entristeció bastante que un instrumento de planificación forestal que era muy útil para todo, no para frenar un proyecto en sí, pero sí para evitar que unos proyectos fueran excluyentes de otros, que se frenara y se perdiera. Pero bueno, el tiempo ya lo pondrá en su sitio, lo reactivará o lo que sea. Pero ya ese trámite ya lo terminé. Y bueno, volviendo al principio, pues no sé qué más decir. Claro, es que lo han dicho prácticamente todos, si acaso, pues lo que últimamente se comenta y tal, que pues eso, que del paisaje no se come. Y, pues la verdad es que tienen razón, del paisaje no se come. Tú te sientas enfrente de una loma llena de pinos y no se come, pero si empiezas a trabajar, igual sí. Igual sí, da lo mismo que te pongas con unas vacas, que te pongas a sacar piedra, entonces del paisaje sí que se come. Lo que pasa es que hay una normativa que regula el cómo y el de qué manera. Y a esa normativa se debería ahora... Perdón, que me están llamando. Un momentico, a ver si puedo. Me están llamando por teléfono. Te he silenciado, Joaquín. Cuando puedas colgar la llamada, enciéndete el micro. Y si quieres también puedes abrir la cámara y te vemos. Con esto de solo tener un dispositivo, pues bueno, cosas del directo. Bueno, sí que voy a hacer referencia un poco a las afecciones que implican más a mi sector. Soy ganadero, no porque me dejó ahí la riada, sino por elección propia y elección además en esta zona, porque considero que tenía futuro y ahora, pues, chico, todo está en el aire. Y bueno, las principales afecciones a nivel de ganadería, lo primero y principal puede que sean los puntos de agua. Hay que tener en cuenta que en un macizo calizo como este es de muchísimo más valor de lo que nos imaginamos el tener a disposición el agua. Y mira, simplemente en una línea de comunicación que une desde encima de Valdelinares hasta aquí a Mosqueruela, hay 5 fuentes afectadas, de las cuales estoy seguro que 3 van a desaparecer por la propia compactación y la dimensión del camino que viene. Eso solamente en esa línea, luego hay muchas otras. Después hay otra cosa que me sorprende mucho en este proyecto y es que en la relación de afecciones pone vías de comunicación, cuando no, son la mayoría vías pecuarias, con lo que eso legalmente significa imprescriptibles, inembargables y de uso exclusivo ganadero. Me juego lo que sea que esas vías pecuarias no se hace ningún proceso ni durante obra ni después de volverlas a restituir, de permitir el paso que es prioritario del ganado durante la obra, durante cuando sea. Se van a destruir completamente porque hay un mallado intenso de vías pecuarias, no solamente las catalogadas, sino todas las existentes, y además aquí la gran mayoría vienen delimitadas por muros, y bueno, pues eso va a ser un problema. Otro problema que yo veo de afección bastante duro en cuestiones de ganadería es el tema de pastos, porque durante la obra dudo mucho que se nos permita entrar a las zonas donde se esté trabajando, que se van a vallar y que por temas de seguridad y maniobra de los equipos se permita
se permita entrar. Entonces ahí va a haber una pérdida de pastos para los ganaderos que no sé si nos compensarán trayendo forraje o agua, o pues no lo sé, todo está en el aire. Y después, pues quizás sea la más grave, es la pérdida enorme de biodiversidad que vamos a tener. Me parece sorprendente, bueno, hay catálogos de todo, hay mapas de absolutamente todo, pero hay todavía flora que yo he ido descubriendo poco a poco, porque me gusta, me apasiona y ostras, pues hay especímenes que todavía no están ni siquiera en los catálogos. He encontrado hayas de casualidad. He encontrado, es una Daphne Mecerem, es una matacabra que esa solamente está en el Pirineo, y he encontrado más flora que realmente solamente está por aquí y en otras zonas, pero aquí no estaba catalogada. Y bueno, la pérdida etnográfica, como ha dicho Nacho, esa es bastante grave porque, pues eso, todas las paredes, muros, cisternas, casetas, por donde pase una vía de estas, esto desaparece. Luego puede haber una restauración, pero nunca va a ser igual. Eso desde luego. Y bueno, pues como decía también Nacho, ¿no? La modificación de la estructura social, ¿no? Que ahora, pues claro, no hay tanto más overo, pero, ostras, empiezas a pensar un poco, solamente en el término de Mosqueruela, pues igual hay 1.400 vacas. Y quizá debemos de comer a 30.000 personas carne de ternera de la mejor calidad. Cuidado que esto antes no se hacía. Es decir, hemos evolucionado, pero no solamente en este tema de ganadería, sino que se ha diversificado mucho más. Por eso de antes del paisaje no se come. Turismo, setas, trufa, a la madera, que todavía va gente a sacar madera, pues ostras, esto también lo permite esta biodiversidad, este paisaje que tenemos. En la elaboración de todos estos proyectos vemos un concepto de sostenibilidad, que es más sostenible, tal y que cual, la Carta Verde, el apoyo a la transición verde y tal. Joder, ¿qué más tenemos que hacer en este territorio? Si es que uno de los mapas que más me gustó ver hace un año por ahí que se publicó fue el de sumidero de carbono. Y es una de las zonas que más aporta en este aspecto, que más carbono está absorbiendo, y es precisamente por la calidad de nuestros bosques, montes de pino silvestre con su acompañamiento de arbustos, pero muy maduros y que se van a tronchar por el medio. En muchos casos se van a hacer parques sin tener en cuenta árboles, vamos, absolutamente nada, con todas vías de evacuación y transporte. Y bueno, eso de sostenible yo no lo veo. Para mí, no, yo no lo veo. De todas maneras es lo que decíamos, ¿no? El tema ambiental, pues esto lo acaban de declarar ahora zona de especial protección, que a los ganaderos nos hacen andar por un camino estrechico, que no puedes triturar una liaga o una zarza en un prado. Y esto se va a permitir. No entiendo, la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Y el último mapa que quería recordar, por si a alguno le queréis echar un vistazo, es un mapa de rayos, de intensidad de rayos. Este me chocó, ya lo vi cuando elaboramos el plan de ordenación de recursos forestales, y es la zona de España que más rayos cae. Es decir, el riesgo potencial de incendios es mucho más, y el riesgo de no poder apagarlos, como bien ha dicho Nacho, pues va a ser bastante más complicado si esto se lleva a cabo. Y bueno, pues la verdad es que poco más, no sé, no me había preparado absolutamente nada, pues eso. Cualquier cosa. Gracias, Joaquín. Gracias. Suscribo lo que has dicho, y por la parte que me toca, tú que eres vecino de Mosqueruela, ahora se han establecido 2 categorías. Pues yo lo que te pediría, pues que hagas doctorado en nuestros queridos vecinos y compañeros del pueblo. Y nada más. Yo entiendo que todo lo que has dicho tiene coherencia y lo suscribo. Por la parte que me toca, muchas gracias. Pues sí, yo también lo que digo es que dice que no se lo ha preparado, pero se lo sabe muy bien, vamos, sabe del tema. Y además refuerza mucho lo que hemos dicho los dos, vamos. Gracias, Joaquín. Gracias por tu aportación, porque necesitamos ese valor, aparte del técnico, el de la tierra. Y por aquí en el chat hay una persona hay varias personas que hacen preguntas. Javier dice, por lo que entiendo, al final la solución la tienen nuestros alcaldes. Bueno, pues probablemente sí que la tengan nuestros alcaldes y digamos que el consistorio en general, ¿no?
Si es que hay alguna solución, puede venir por ahí. Se pueden hacer más cosas, pero desde luego, si los alcaldes de verdad piensan lo que ha dicho Nacho, que lo ha dicho bastante claro, aquello de quitarse un riñón para salvar a un hijo, pero para no comprarse un coche, si lo tienen eso en cuenta, a lo mejor pueden recapacitar y puede ser un poco, digamos, el primer paso para arreglarlo. Yo pienso lo mismo, Pedro. Todavía está en manos de los ayuntamientos, yo creo. Hoy mismo sale la noticia de que en este plan de gobierno de Cataluña, Esquerra Republicana y la CAP han decidido pedir una moratoria al plan eólico en Cataluña. Porque esto es un aluvión, esto es una burbuja imparable en muchísimos sitios. La zona de Jaca también me han comentado que están haciendo movimientos de modificación del plan urbanístico para que no les pille con el paso cambiado esta historia. ¿Por qué será? Es lo único que yo digo. ¿Por qué será? Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, Carlos, creo que habías pedido la vez, habías levantado la mano. Aquí has puesto una pregunta en el chat y dice, ¿por qué no se promociona la geotermia como energía renovable a nivel nacional? Bueno, eso en lo que decía Antonio Turiel, no sé si si más o menos habéis visto, la energía que más se puede vender y más fácil, digamos, de poder hacer un proyecto y demás es al final hacer energía eléctrica. Yo no sé si la geotermia se refiere a hacer energía pero para calentar o si es para transformarla en energía eléctrica. Antonio Turiel dice que todas las energías estas que pueden ser renovables, todas al final tienen que ser abocadas en la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se puede vender a través de las redes de alta tensión, vamos. Claro que es bueno hacer la energía geotérmica. Y para los pueblos, claro que sería también bueno hacer energías renovables. ¿En dónde? Pues poner, por ejemplo, paneles solares en nuestros tejados. Pero no 300 megavatios, evidentemente, está claro, ¿no? Es que por ahí van las cosas, por hacer un desarrollo más sostenible. Y nosotros no tenemos por qué generar energía a costa de nuestro paisaje. Esa es mi opinión, vamos. Gracias, Pedro. Blas de Chiva dice que, como que los alcaldes increíblemente dicen que no hay un plan B, cuando sí que lo hay, obviamente, pero no es el tema. Aquí un tal EA pregunta, ¿y el Gobierno de Aragón no tiene nada que decir en este caso? ¿Es solo decisión de los ayuntamientos afectados? Bueno, yo por lo que he visto, el Gobierno de Aragón bendice este plan energético, ¿no? De hecho, están en todas las presentaciones con las empresas que están generando los clústeres, ¿no? O los clústeres, para decirlo en inglés. Yo creo que el Gobierno de Aragón sí que puede hacer, pero yo creo que no tiene intención, porque yo creo que es una apuesta que han hecho. Curiosamente, lo que ha dicho Pedro, vamos a buscar las zonas despobladas. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que se va a quejar, ¿no? Y al final posiblemente sea más fácil de convencerlos o, entre comillas, de engañarlos, ¿no? Tampoco quiero decir que esa es la palabra. Y vuelvo a decir lo que he dicho al final de mi exposición. Tenemos que apoyar a nuestra gente de los ayuntamientos también, porque la presión que deben tener es terrorífica, ¿no? Y estamos hablando de grandes empresas con grandes poderes. Entonces, pues tienen que respirar hondo y a lo mejor por la noche, que no dormirán mucho, pues darle una vuelta a todas las consecuencias y apoyarles y darles nuestro cariño, ¿no? Es lo único que yo creo que podemos hacer en este sentido. Sí, yo refuerzo esa posición también y si realmente hubiera habido un apoyo y un diálogo con los que a veces nos llaman forasteros y demás, ¿no? A lo mejor no habríamos llegado a esto porque a mí cuando, por ejemplo, y a Nacho y a más gente y por ahí también, si nos presentan este proyecto, digamos, en sus etapas iniciales, seguro que nos habría olido a chamusquina desde el principio. Y no habría hecho falta estar aquí con casi todo ejecutado, que ese es el problema. Desde luego yo ofrezco mi ayuda, igual que Nacho, a la gente del ayuntamiento, porque para eso
también tenemos, siendo de Mosqueruela, tenemos una especie de obligación también, ¿no? ¿Y por qué no nos han avisado, no dicen solo que venimos los fines de semana? Lo que me dijeron, les digo, tú pide ayuda al pueblo. Perdón, he silenciado todos los micros porque había alguno abierto y no localizo al susodicho. Acaba de levantar la mano Mariano, así que puedes abrir tu micro e intervenir. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no soy de Mosqueruela, pero tengo 3 abuelos en Teruel. Yo vivo en la provincia de Alicante, en el norte de Alicante. Mi experiencia es que con la lucha hemos conseguido parar absolutamente todos los parques que iban a poner en Alicante y en el sur de Valencia. Lo digo, o sea, quería intervenir para que vierais que luchando se puede hacer. No sé si se me escucha bien. Sí. Vale, bien, perdón. No, es que hay malísima cobertura. Y quería decir una cosa al hilo de lo de los alcaldes. O sea, que estén los alcaldes a favor, apoya mucho, pero no es condición necesaria ni suficiente. Es más, nosotros cuando empezamos aquí, nosotros somos un valle de 6 pueblos que entre los 6 tenemos 800 habitantes. Y entonces, al principio, absolutamente todos los alcaldes estaban en contra. Y cuando nos movilizamos un poco la gente de aquí y presentamos en los plenos y tal, cuando ya vieron los alcaldes que les era más fácil estar a nuestro favor que en nuestra contra, se subieron al carro ellos mismos y fue importantísimo para nosotros que en los plenos municipales se apoyaran mociones condenando el parque eólico. Y ya os digo que tiene que ser una cosa global, o sea, que haya movilización ciudadana, que salir mucho en la prensa, hacer muchas actividades, presionar a los ayuntamientos, porque si no se les presiona, no hacen nada. Para ellos la vida cómoda es estar bien con el que manda, y entonces desde abajo hay que presionar. Es que no hay otra, que si no se lucha no se consigue nada. Pero yo quería intervenir para deciros que nosotros luchamos y ganamos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. Sí, bueno, a mí me parece perfecto esta forma y claro, nos hemos enterado un poco tarde, pero hay que seguir, vamos, seguro. Continuamos por aquí. Hay Paula que comenta que si han informado a los propietarios de segundas residencias que no han podido venir por la pandemia. Pues yo creo que no. O sea, de hecho, yo creo que ahí hay un error de concepto. Por ejemplo, el bando de hoy informaban a los vecinos, marcan esa raya, no a los interesados, que se les informaría al ayuntamiento sobre la historia. Yo creo que lo de la segunda residencia, tercera y coronavirus, pues un poco hemos estado fuera de cualquier sí, ha sido un aliado. Sí, eso ha sido. Bien, pues... Me parece que yo he visto que Andrés Gil quería hablar, ¿eso puede ser? Sí, Andrés Gil ha pedido la mano. Que lo conozco yo un poco. Sí, es tan amable. Sí, ¿se me oye o no? Sí. Nada, que muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va más hacia vosotros dos, Nacho y Pedro. Lo que yo quiero saber es, vamos a ver, aquí somos 90 personas en esta reunión y yo creo que hay muchas otras que querrían colaborar con vosotros. Vosotros estáis tomando esta iniciativa, pero nosotros os queríamos aportar. Yo, por ejemplo, pues no tengo mucho tiempo, pero me gustaría aportar algo. ¿Cómo podemos ayudaros? ¿Con qué tipo de estudios, con qué tipo de, aportaciones podríamos ayudaros a presentar esas alegaciones para que esto llegara a buen puerto? Bueno, Andrés, me alegro mucho de saludarte y gracias por acompañarnos. Se ha creado un grupo de alegaciones de una plataforma que lleva un poco... digamos, la batuta de la lucha contra la instalación de este
clúster, ¿no? Entonces, Pedro está en la plataforma y va a colaborar. Nosotros estamos también. Os podemos facilitar, yo creo que de alguna forma haceros llegar el contacto de la plataforma para poder aportar vuestros comentarios. Y yo creo que al final tenemos que unir todo en una presentación de alegaciones seria, que creo que lo están haciendo bien, porque al final hay que darle una forma también jurídica, hay que, digamos, darle una forma presentable. Unas alegaciones no pueden ser un cúmulo de cosas unidas sin un rigor y sin una lógica, y en eso están trabajando. Yo no he podido ayudar mucho, sé que Belén lo está haciendo, sé que Pedro va a hacer cosas y está haciendo, y mucha gente de los que están hoy conectados. Entonces, yo creo que a través de esta plataforma es como se debe hacer. Aparte de que alegaciones individuales puede hacer cualquiera, ¿no? Gracias, Pedro. Pues también ha levantado la mano Ramón Vilaseca. Sí, hola, buenas tardes. Yo, dos comentarios que han salido y en los que me quería apoyar. Habéis hablado de las segundas residencias y Pedro ha comentado lo de instalar placas en los tejados. Yo he pasado por el chat una información muy escueta, y es que el generador que tenemos instalado en Mosqueruela, los que vivís allí ya lo habéis visto todos, porque lleva instalado desde el 2006, es un generador que produce, tiene una potencia de 5 kilovatios y produce 7.000 kilovatios al año, con lo cual nosotros cuando lo instalamos pensábamos que la generación distribuida era una manera, y lo seguimos pensando hoy. En lugar de ese parque descomunal que se va a instalar, lo que hace falta es instalar placas en los tejados para que se produzca cada uno su energía, o la suya y la del vecino, como es nuestro caso. Nada más. Los temas de los parques eólicos no son operaciones industriales, son operaciones financieras. Pedro lo ha comentado, que eso se va a vender 3 o 4 veces antes de ponerse en marcha si se hace. Esto funciona así. Y luego, por otra parte, ya para terminar, yo creo que la exposición que ha hecho Nacho es en sí misma una alegación. No sé, escríbela o pásala y la podemos presentar todos individualmente o, en fin, como queráis. Pero yo creo que ha tocado los puntos más esenciales y más importantes. Gracias. Gracias, sí, lo pasaré para que la tengáis todos, sin ningún problema. Gracias, Ramón. Ha pedido la palabra Yolanda Sevilla, alcaldesa de Linares. Así que puedes intervenir cuando quieras, Yolanda. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Me veis? ¿Me oís? Es que este programa no lo piloto, suelo utilizar otras aplicaciones y voy un poco perdida. Vale, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me ha presentado Claudia. Quería participar y quería escuchar, no era mi idea participar, pero sí que es verdad que he visto las alusiones que se hacen a los alcaldes. Y la verdad que como alcaldesa afectada, pues independientemente de que esté prestando atención como uno más de esta comarca o de estos pueblos, pues bueno, la verdad que sí que tengo la necesidad de dar algunas respuestas, porque la verdad que me parecería más salir y no dar mi explicación sobre si los alcaldes tenemos o no la solución. Yo os voy a decir la solución que tiene o no esta alcaldesa. Yo conozco las que tengan otros alcaldes. Hay un problema de cobertura, Claudia, no sé cómo arreglarlo. De la mía. Yolanda. Como alcaldesa de Linares. Yolanda, ¿me oyes? Yolanda, ¿me oyes? Conocí
Yolanda, ¿me oyes? La calidad de tu... Este proyecto, No me oye. pues la existencia de la Asociación Viento Alto y poco más. La verdad que es un municipio que en ningún momento ha participado de este propósito, ni para bien ni para mal. La verdad que yo entendía que no entendía nada, nadie tampoco nos planteó la propuesta. Hasta que una mañana del mes de febrero nos levantamos con una extensión de 200 hectáreas de placas fotovoltaicas y sabiendo que parte de ellas iban en el término municipal de Linares. Yolanda, ¿me oyes? Yo lo primero que hice fue ponerme en contacto con los propietarios. Yolanda, ¿me oyes? Tu conexión es inestable. Porque me parece Claudia, córtala y le intentamos... correcto saber si ellos quizá pues eran sabedores o no, habían dado su permiso. Yolanda, ¿me oyes? Yolanda, ¿me oyes? Es que se entrecorta. Le va bien. ¿Me oís por aquí? Ahora. A ver. ¿Sí? Es que te fluctúa mucho la conexión. Te oímos ralentizada, entrecortada todo el rato. Sí, sí. ¿Me habéis oído todo el rato entrecortada? Sí. Vale, a ver ahora. ¿Y ahora mejor. Ahora mejor. He cambiado al móvil. Yo sí que tenía plan B, a diferencia de Joaquín. Y sí vale, que pues. Creo. ¿Me oís? Yo lo que no os... Vale. Y si quieres cerrar tu vídeo, puede que te ayude en la conexión. Sí, eso es importante, sí. Si puedes apagar tu vídeo, te ayudará a tener una mejor conexión y que no se te quede colgada la voz, el audio. Vale, ¿me oís ahora mejor que lo he quitado? Sí, gracias. Vale, perfecto. Bueno, ¿dónde me he quedado hablando sola? Alguien creo que... ¿Alguien está silenciado? Hola, ¿alguien me está...? Alguien nos está... Alguien está saboteando la reunión. Nos han hackeado la reunión. Hay alguien que ha metido un vídeo. What can I do for you? No sé cómo pararlo. ¿Me oís? ¿Alguien me ayuda? Yolanda, han hackeado la reunión. ¿No veis una imagen? Sí, la imagen sí la veo. Yo ya no veo nada porque he quitado la cámara para poderos escuchar. Vamos a sacar a todas las personas que no... A todas las personas que no estén identificadas. La única solución es salir y volver a entrar. Ok. Han hackeado la cuenta. Vamos a ello. De acuerdo, gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, pero con la misma. De momento, esperaros un segundo. De momento se ha parado. El vídeo se sigue viendo en pantalla, pero como ya se ha terminado el vídeo, mira, ya estamos otra vez. Simplemente han colocado un vídeo para que nos riamos un rato. Yo lo que tengo... ¿Me oís a mí? Sí. Yo lo que tengo que decir es que quería estar desde casa y me he venido al Politécnico. Entonces, si el hackeo ha llegado aquí, tenemos un honeypot. ¿Sabéis lo que es un honeypot? ¿Sabéis lo que es un honeypot? Bueno, pues que ha caído, si ha caído allí, allí estará quien lo ha hecho. Muy bien, pues nos alegramos por él. Si no, Pues si lo ha hecho
Si quieres, Yolanda, ahora creo que te escuchamos bien. Te decía que quitaras tu vídeo para poderte escuchar mejor y tener mejor conexión. Y ya está, no salgáis nadie, se ha terminado el vídeo, volvemos a la normalidad. Gracias. ¿Me escucháis? Gracias. Sí. Gracias. Parece increíble esto. Os preguntaba que en qué parte de mi intervención, no del vídeo, os habíais quedado. Ninguna, Yolanda, has estado entrecortada ninguna. absolutamente toda la Vale. conversación. Vale, yo me sentía hablando sola, pero digo, bueno, pues me van siguiendo. Claro, yo he Ahora visto te el vídeo oímos. luego y he dicho... Esto... Arranca, que es todo tuyo. Vale, bueno, pues nada, a ver, en primer lugar, yo estaba escuchando, si aparte la habéis oído, no llevaba ninguna intención de intervenir, me parecía bien informarme, pero es verdad que a las alusiones que han salido, y en concreto sobre los alcaldes, y como tú en la presentación ya has hecho, pues yo soy la alcaldesa de Linares y sí que me gustaría pues ofrecer mi punto de vista. Y no sé si me habréis llegado a oír ahí, pero creo que cuando salía el vídeo estaba diciendo que el punto de vista y la posición que voy a dar es la mía, la de esta alcaldesa y no del grupo de alcaldes, porque voy a hablar en nombre propio y desde mi propia experiencia. Vamos a ver, nosotros en Linares de Mora nada sabíamos de esto, no teníamos constancia de nada, no hemos participado absolutamente en nada, hasta que una mañana del mes de febrero nos encontramos con una extensión de placas fotovoltaicas, de las cuales, de los 200 hectáreas, parte de ellas iban en término de Linares de Mora. Esto nos enteramos por un oficio que nos llega de la subdelegación del Gobierno de España para que nos pronunciemos al respecto. Bueno, pues la verdad que nosotros, ante esta sorpresa, lo primero que no tenemos es ni capacidad de reacción, ni personal propio para poder realizar a ese grado una alegación sobre el proyecto medioambiental y sobre los impactos que se puedan dirigir con ellas. Entonces, nosotros como ayuntamiento sí vamos a presentar alegaciones al proyecto de las placas fotovoltaicas, vamos a hacer unas alegaciones contundentes, nos vamos a basar pues, en muchas consideraciones, entre ellas en el propio plan urbanístico, que es el que ya delimita claramente cuál es el uso racional de los recursos naturales que tenemos. La propia norma urbanística ya habla de las condiciones especiales que tiene el medio rural. La propia LUA ya especifica que queda prohibida la utilización de elementos ostentosos u otros y sobre todo que aparezcan de esa manera. A nosotros nos vamos a defender de esta situación, en primer lugar, porque no hemos tenido ningún tipo de posibilidad de reacción. Yo desconozco el caso de otros ayuntamientos y otros consistorios, pero en este el trato que se ha recibido, y no digo personalmente a mí como alcaldesa, sino al municipio, a la corporación municipal, sin ningún tipo de opción de decisión ni propuesta, desde luego lo primero que me parece es lamentable. Pero además me genera muchísima desconfianza encontrarme un proyecto que me mandan valorar desde el ayuntamiento, una capacidad que no tengo en un espacio de tiempo corto, porque 30 días para analizar esto es poco tiempo, y luego sobre todo realizando pues una avalancha sin contar con nadie. El tema de los particulares me parece tremendo, que las personas que se encuentran ahí, en ese lugar donde se colocan las placas fotovoltaicas, no sepan nada. Y la visión de esto sea generar puestos de trabajo. ¿Qué pasa con esos puestos de trabajo que ya tenemos ahí generado? ¿Qué pasa con nuestras propias normas urbanísticas que están condicionando el día a día de nuestros vecinos? ¿Sabéis que Linares tiene problemas para dar una licencia en una masía que quieran ampliar? Les estamos diciendo a los vecinos en muchas ocasiones que no pueden realizar esas reformas. Les estamos diciendo que no es fácil cambiar una explotación ganadera en una zona turística, en un complejo turístico. Tienen problemas por las actuaciones que ya tenemos. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana nos encontremos con esto? Nosotros teníamos claro desde el principio que íbamos a alegar, pero es que a la pregunta, ¿la solución la tienen los alcaldes? No, tampoco la vamos a tener, ni siquiera que aleguemos. ¿Me seguís escuchando? Sí, Yolanda, te escucho. Sí, vale. Perfecto. Ni siquiera que aleguemos nos va a garantizar que va a pasar con esto. El otro día alguien decía, no se puede expropiar porque si no está declarado bien de interés público. Pues yo pensé, fácil, vamos a alegar ahora,
a ver qué pasa con este trámite, que al final la sartén de decidir si es bien de interés público la tiene el ayuntamiento y el ayuntamiento dictaminará. No es verdad. No es verdad, porque en este caso no es un municipio, son 2. Ya me extrañaba a mí que nos hubieran llamado a esta fiesta, si ya me extrañaba a mí. Claro, nos llaman al final para compartir la pena, para compartir la complicidad o para que decida otros. Porque va a ser independiente lo que dicte el Ayuntamiento de Linares, porque no tengo la potestad de declarar bien de interés público algo que excede del término municipal. Entonces, tampoco voy a tener la solución ahí. Tampoco la voy a tener. Al final, la base está en que esas alegaciones, si esto es lo que queremos, sean contundentes y dicten lo que hay, pero además por otro criterio muy fácil, por la igualdad del día a día. No nos podemos encontrar con problemas que tenemos en un ayuntamiento cada día para nuestros vecinos. Y que les estamos diciendo eso, es que les estamos diciendo que no a muchas cosas porque no se puede, porque las propias normas urbanísticas en muchos casos no las permiten. No las podemos levantar en un caso u otro, pero es que en este caso no tengo ni la potestad de levantar. No la voy a tener ni de levantar ni de parar. Entonces, sinceramente, hablo en la parte que abríais del abanico de los alcaldes. Como alcaldes, esta que suscribe alcaldesa no ve las cosas así. No he tenido en ningún momento acceso a esta información para poderme pronunciar con anterioridad y me pronuncio desde el momento en que esto nos llega al ayuntamiento. Y no yo sola, esto es algo que opinamos aquí, que hemos visto como nos parece una barbaridad que nos levantemos por la mañana con este mar de placas fotovoltaicas sin contar con nadie. ¿Nadie ha pensado que realmente esto no es el lugar y esa no es la forma? ¿Realmente alguien se creía y pensaba que esto lo íbamos a aceptar sin realizar ningún tipo de fuerza? Pero bueno, que es que estamos aquí todos los días, que vivimos aquí todos los días y que tenemos que ser capaces de compatibilizar todos los usos que se puedan realizar o no, dentro del medio ambiente o no, pero todos. Porque es que al fin y al cabo resulta que solamente podemos encontrar riesgos para nuestras zonas en propuestas que parecen que sea oro y no es oro todo lo que reluce. Tendremos que indagar, tendremos que estudiar. Creo que cuando algo genera duda o controversia, se tiene que parar, se tiene que analizar y después se tiene que resolver. Y en ese caso sí creo en la potestad, no de los alcaldes, sino de los ayuntamientos, para que decidan. Porque cuidado otra cosa, este procedimiento lo resuelve Presidencia. Estas notificaciones las resuelve Presidencia. Es decir, antes del lunes presentaré unas alegaciones que pasaré por pleno, que sabrán mis compañeros del pleno, pero que resolveré como presidenta de esta corporación. Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad cuando son asuntos que afectarán tanto y durante tanto tiempo que no es una decisión que pueda tomarse tan arbitrariamente. Creo que hace falta profundizar mucho más el tema que 30 días naturales que nos han dado, gracias por los 30 días, pero que con 30 días van a ser suficientes también para recabar información y poder decir lo que queremos elegir en nuestro territorio. Ya está, no tengo nada más que decir. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Es importante tu aporte porque es verdad que, bueno, muchos alcaldes están a favor, pero existe la posibilidad de otra vía. Yo quería decir que todas las personas que queráis información de la plataforma, de los grupos de trabajo, tanto en comunicaciones, servicios o alegaciones en los que participamos varios, ¿no?, de los que estamos aquí o de los que hemos organizado la reunión, pues por favor poneros en contacto con nosotros personalmente porque es preferible que el chat no lo volvamos a utilizar, no sea que algún enlace o algo esté pirateado. Y bueno, podéis hacer cualquier otra pregunta o levantar la mano si alguien todavía tiene interés. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguien de... No sé si Belén querría compartir algo? Estefanía, Roberto... Si alguien quiere dar su opinión, participar de alguna manera.
Pues bien, si los ponentes no tienen nada más que añadir. Yo lo único que añadiría, que al final casi me emociono, porque como muchos sabréis y los que no lo sabéis os lo cuento, el padre de Pedro Gil fue vigilante de bramaderas durante muchísimos años en el Pinar Ciego y creo que es la persona que ha visto más tiempo y con más capacidad los montes de Mosqueruela desde ese mirador excepcional. Posiblemente si resucitaran su padre y el mío, que fue guarda forestal 40 años en Mosqueruela, y vieran la siembra que nos están preparando, se volverían al agujero. Y por eso me emociona un poco. Yo, por la parte que me toca, muchas gracias a todos. Sí, yo también refuerzo lo que dice Nacho, sobre todo con lo que hizo su padre por el monte. Bueno, pues era que fue un trabajo ingente de cómo respetarlo, y ahora pues ahora nos lo quieren romper ahí con 2 leyes y unas subvenciones, vamos. O sea que, desde luego, muchas gracias a todos y además, el que quiera de cuestiones técnicas, pues yo estoy disponible, no hay ningún problema por ayudar otra vez, ¿vale? Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos los ponentes, las personas que han participado, todos los asistentes. Realmente esto es importante, que tengamos información y que luego cada uno la gestione como considere, pero desde luego si alguien necesita algún otro tipo de información o continuar apoyando la plataforma, contribuir a los grupos de trabajo, pues os ponéis en contacto con nosotros a través de la persona que os haya mandado el enlace de esta reunión. Y si no hay nada más, nos despedimos. Esperamos seguir pudiendo hacer alguna reunión de este estilo para seguir intentando que esto cese o ceda lo máximo posible. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bless her freaking heart. Gracias. Muchas gracias.